creo que hoy, si hay un análisis que se puede hacer, más allá de la posición general, porque la posición general del piloto siempre la determina la performance del equipo. La performance particular de Franco, que es la que se mide con su compañero de equipo, fue la mejor de todos los viernes que tuvimos hasta ahora desde que volvió a la Fórmula 1 con esta nueva estructura. Así que creo que el análisis, por lo menos en lo que respecta a Franco, es muy positivo, ¿no? Sí, incluso sacando Canadá, creo que la diferencia, porque Canadá digo porque terminó delante, ¿no? Le ganó la clasificación. Pero creo que la diferencia de 12 centésimos que termina siendo, creo, la diferencia en la última práctica, y después vamos al detalle si quieren de por qué termina adelante Gasly, creo que no había habido una diferencia tan exigua, ¿no? entre ambos. No, de hecho creo que es más, durante todo el día Franco se mostró mucho más firme, mucho más rápido que Gasly. En la última sesión lo que pasó fue que Gasly, por algún motivo, algún problema, terminó poniendo la goma blanda mucho después que todo el resto, y obviamente se encontró una pista, a mi entender, un poco mejor. Se encontró una pista un poco más engomada y eso hace que le haya mejorado un poco el tiempo a Franco, pero no creo que, por lo que vi hoy, en performance y en tiempo en pista, me parece que Franco hoy estuvo durante todo el día más firme y más rápido que Gasly. Bien. Juan, hemos visto hoy en las velocidades punta que Colapinto era uno de los más veloces. ¿Eso responde a una puesta a punto que busca también Alpine? ¿Qué entendés de esa situación y también de lo que ha sido la gestión también de la práctica de Franco? A ver, hubo dos prácticas. En la práctica libre 1, el Alpine era uno de los más lentos en la recta. En la práctica libre 2, eso parecía disimularse un poco más. Es difícil saber con qué mapa de motor está cada uno, y con lo que sí puedo saber es que, a mi entender, Franco trabajó de la práctica libre 1 a la práctica libre 2 con un auto un poco más descargado para buscar sustentar un poco esa merma de velocidad en la recta y trabajar un poco en la parte de grip mecánico para tratar de compensar un poco el auto. En principio creo que fue lo que él dijo cuando bajó del auto, que tienen mucho trabajo por hacer, porque obviamente como equipo se ven lejos de la realidad del resto de los equipos. Pero bueno, creo que a lo que a nosotros nos importa, que es la performance de Franco, que venía teniendo viernes complicados en los pasados fines de semana, creo que este fue un viernes muy positivo, ya te digo, hasta el punto que, a mi entender, en mi análisis, Franco hoy estuvo por encima de su compañero de equipo en el 90% del día, que es importante, ¿no? Sí, y a Gasly se lo notó mal, ¿no? Como hasta ahora no se lo había notado así en ningún momento, incómodo, él a disgusto, quejoso, no estaba bien, y si no, en nuestro caso yo no seguí la cámara a bordo de Gasly, pero sí la de Franco. Franco estaba un poco más firme, pero con esos vicios que tiene el auto, ¿no? En curva rápida de andar corrigiendo todo el tiempo y el problema de tracción en las curvas lentas que persisten, pareciera, ¿no? No, los problemas van a estar y son los mismos. A ver, hay que entender de que Alpine ya declaró que no va a introducir mejoras durante todo el año, entonces esta tendencia del auto que estamos viendo constantemente se va a mantener, porque cuando los pilotos intenten ir a buscar el límite del auto obviamente va a empezar a aparecer con las tendencias de siempre, y como siempre digo y repito, el Alpine de hoy, el que le está tocando sufrir a Franco, si bien es el mismo que el Alpine de principio de temporada, los otros equipos han mejorado tanto que en performance con respecto al resto, el Alpine está mucho peor. Hoy no es el mismo auto al que se sube Franco o el que le toca manejar a Franco que el que le tocó manejar en su momento a Gasly en las primeras 3-4 carreras, o incluso al propio Duhan. Ese Alpine tenía muchas más chances certeras de pelear por puntos porque Sauber no había introducido mejoras, porque RB no parecía estar tan fuerte, porque Haas no había introducido mejoras, y de repente en este momento del campeonato nos vemos que esos equipos han evolucionado mucho y hoy nos encontramos con que Alpine es el 10º equipo de la Fórmula 1, es el peor de los 10. Entonces va a ser muy difícil o cada vez más lejana la posibilidad de que Franco y Gasly puedan pelear por puntos de forma, digamos, justa, ¿no? O de forma merecida. Si lo pueden hacer porque en una carrera se da por una cuestión externa, puede llegar a pasar, pero la realidad es que hoy el Alpine es lo que es. Están en el puesto 18 y 20 y están a 1,5 segundos de la punta, sin tener nada que objetar, ¿no? Están en su nivel. Y te agrego algo antes de que le pregunte Juli. Hoy tuvimos un espejismo por un momento que parecía que las cosas estaban invertidas, de que Franco pasaba a ser Gasly
pero después las cosas se acomodaron rápidamente y terminaron en el fondo del mar. Es decir, en un momento pensamos que Franco podía meterse ahí entre los 10, pero después la realidad nos marcó lo que es la actualidad de Alpine, ¿no? Terminando allá en el fondo, pero es algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Y en un ratito te voy a preguntar respecto a eso, porque del lado de la comunicación también tendremos que afilar mucho la puntería para que el público argentino también tenga las cosas claras. Pero ahora vamos a ir a eso. Dale, Juli. Sí, Sí, no sé si ahí, Juan. no, te decía que para mí lo que hay que transmitir y lo que la gente debe entender es que la única medida con la que se puede comparar a Franco es con Pierre Gasly. Entonces, a ver, si Franco está cerca como estuvo hoy de Gasly, o incluso por momentos por delante, nadie va a poder decir nada, porque la performance de Gasly y de Franco están muy igualadas, y el lugar que ocupen ellos dos simplemente lo va a dar la performance del equipo. Entonces, mucho más que eso no se puede pedir. Y teniendo en cuenta esto, mañana, ¿qué sería un buen resultado? ¿Quedar delante de Gasly? A ver, el objetivo tiene que ser ese, sin dudas. El objetivo, Franco está recién en su 5ª carrera en el equipo. Gasly tiene 3 temporadas trabajando con este auto, con esta gente, con este ambiente, y obviamente hay que darle un poco más de tiempo. Yo estimo de que Franco va a poder ser consistentemente más rápido que Gasly en la última parte de esta temporada. Calculo que después del parate de verano, de ahí en adelante, Franco va a poder pelear de igual a igual en muchas más ocasiones, ¿no? Y es lo que venimos viendo. Si hacemos un análisis concreto de Franco, en las últimas 2 carreras, Franco tuvo mejor ritmo de carrera que Gasly. En Canadá le ganó, en Austria no, pero sin embargo tuvo mejor ritmo de carrera. ¿Y eso qué significa? Que el aprendizaje de Franco aún no terminó. Que significa que la curva de aprendizaje de Franco va hacia arriba y que todavía tiene cosas para seguir mejorando, que es lógico, ¿no? Porque recién es su 5ª carrera. Entonces, creo que tenemos muchas cosas más para esperar, pero siempre esperar en la comparación con Gasly. No esperemos que Franco haga magia con un auto que hoy es el peor de la categoría. Es el peor. Nosotros cuando sucedió lo de Canadá, que se encuentra con Bortoleto y no lo pudo superar, y eso le cambió los planes de una carrera que estaba para top 10 y para sumar puntos a Franco, ahí caímos en la realidad y lo habíamos advertido, ¿no? De nuestros lugares, que lo peor estaba por venir en cuanto a las noticias, ¿no? En cuanto a la presión que se le iba a venir a Franco, y se termina confirmando en estas últimas semanas, donde empiezan desde los medios europeos, norteamericanos, como en el caso de The Race, a instalar cierta desestabilización para que por un posible reemplazo en algún momento de Bottas, en otro de Aaron, por el asiento de Franco Colapinto. Creo que se vienen tiempos difíciles en ese sentido en cuanto a la presión de Franco, y hay que ser muy claro de este lado de que, por ejemplo, el mensaje de la llegada de justamente Claro como sponsor de Alpine y de Franco Colapinto es una señal para decir Franco está firme en este puesto, ¿no? A ver, a mi entender, Franco tiene el puesto asegurado hasta fin de temporada. Es mi forma de analizar y mi forma de ver. No tengo información ni de Franco ni de su entorno, pero es lo que yo entiendo. ¿Por qué es lo que yo entiendo? Porque Alpine no va a cambiar 2 pilotos en una temporada, a menos que sea un caso de fuerza mayor, o sea, un caso médico o de incumplimiento de algún tipo de contrato o de condición de algún sponsor, pero por una cuestión de deportividad, y menos con la performance que viene mostrando Franco, que está a la par, en muchas situaciones está a la par, y en alguna ocasión estaba incluso mejor que Gasly. Me parece ridículo tratar de instalar una supuesta situación de reemplazo, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta y en lo que yo entiendo del deporte, me parece ridículo, pero bueno, es lo que pasa cuando estás ocupando el lugar en uno de los equipos que está más lejos hoy por hoy de la situación de puntos, y cuando no tenés los resultados, es normal que los rumores empiecen a correr, y sobre todo en un piloto joven y recién ingresado. Entonces es el más fácil para pegarle y el más fácil para que toda la gente que está abajo trate de instalar su nombre para reemplazarlo. A ver, la situación de Bottas no es casualidad. A Bottas lo instala el propio entorno de Bottas, pagándole a medios especializados para que instalen su nombre. Y no solamente en Alpine. Hace una semana atrás lo hacían con Cadillac. Y la semana anterior era Checo. Y la semana anterior era Aaron. Y la próxima semana va a ser otro. Porque es normal y es lo que pasa en la Fórmula 1. Lo que sí tenemos que estar preparados nosotros de este lado es a saber
qué cosas son reales y qué cosas son irreales, ¿no? Qué cosas son ficticias. Y saber qué tipo de noticias consumir y qué no, ¿no? Me parece que ahí también de parte del público va a tener que estar fino a la hora de captar qué noticia es verídica y qué es noticia fake, ¿no? O instalada por los medios de afuera, que eso por ahí es más difícil para tanto público nuevo que se ha sumado a la Fórmula 1 a partir de Franco Colapinto. Pero bueno, se vienen tiempos difíciles y por eso hay que enfocarse mucho en lo que es la actuación de Franco Colapinto en particular. Bueno, Juanito, nada, esperemos que sea un buen fin de semana dentro de lo oscuro que se ve todo, pero bueno, viendo cómo sigue siendo la evolución de nuestro piloto. Ni hablar, ni hablar. Yo, a ver, siempre soy insistente, sobre todo en mis redes, que con la frase de elijan a quién leer, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De no consumir todas las noticias falsas que andan dando vueltas, porque si no uno termina de alguna manera colaborando con esa situación para instalar incluso más el rumor falso, ¿no? Entonces es importante elegir a quién leer y es importante que, bueno, que Franco siga esta progresión de la que venimos resaltando, que venimos hablando, que la pueda sostener. Mañana aparentemente va a ser un día de lluvia en el momento de clasificar, una situación nueva para Franco. Parece mentira que cuando le toca tener el mejor viernes, que lo podría posicionar mejor para explotar un mejor sábado, la situación del clima no parecería colaborar, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Es lo que tendrá que enfrentar y tendrá que sortear y nada, esperemos que pueda hacerlo de la mejor manera, porque después de esta carrera viene un parate de 2 semanas. Y en ese tipo de parates es cuando la prensa, sobre todo la prensa anglosajona y extranjera, ataca con todo para generar la mayor cantidad de inestabilidad que puedan, ¿no? Sí, hay que ver, capaz que la lluvia viene bien, porque en estas condiciones ya sabes que va a estar difícil. Claro. Y capaz que con la lluvia mezcla un poco todo, Juano. Capaz que no hay mal que por bien no venga.